Y el día de hoy vamos a ver este tema de la invitación de Dios, pero vamos a ir con la primera parte que es conociendo a Dios. Y puedes ver ahí en la imagen el libro de texto que estamos llevando para este taller, Mi experiencia con Dios, de Henry, Richard y Mike Blackaby y Claude B. King. Eh, a partir de él es que estamos desarrollando todo este taller, que sin duda ha sido muy especial. ¿Cuál es el propósito? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues se trata de cómo conocer y cómo hacer la voluntad de Dios. No mi voluntad, no mis ideas, cómo hacer la voluntad de Dios. Y lo que vemos ahí es una imagen, un esquema que muestra aquí el autor acerca de lo que él llama las 7 realidades de una experiencia con Dios. Él habla que en esa experiencia con Dios podemos observar estas realidades, cómo Dios obra a nuestro alrededor, nos busca para tener una relación de amor con nosotros, nos invita a participar con Él, nos habla y al invitarnos produce una crisis de fe, nos lleva a hacer ajustes en nuestra vida y a obedecerlo. Y esa obediencia nos lleva a experimentar a Dios, experimentar esa relación con Él. Y hoy vamos a ver precisamente el tema de conociendo a Dios. Y quiero empezar con esta escritura que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17 versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y lo que podemos ver aquí es que para Dios es sumamente importante que lo conozcamos. Lo que nos está diciendo aquí es que no hay vida eterna sin conocer a Dios. Pero, ¿qué es conocer a Dios? ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos habla acerca de conocer a Dios? Conocer a Dios no es un simple conocimiento intelectual. Hay una gran diferencia entre conocer algo y experimentar esa realidad. Por ejemplo, si yo te hablo acerca de la lavanda, de la plantita de lavanda, y te empiezo a decir cómo es y de qué color son sus florecitas y que huele muy rico, pues tú vas a decir, bueno, ok, sí, pero pues a qué huele, cómo se percibe, qué tan brillantes son sus colores. La verdad es que todo eso se va a quedar simple y sencillamente en tu mente. Pero ¿qué pasa si un día llegas a donde hay una planta de lavanda, la tocas, la hueles, percibes su aroma? En ese momento, sí vas a saber qué es esa planta, a qué huele, cómo se ve, cómo se siente. Cuando hablamos acerca de las escrituras, cuando hablamos acerca de la Biblia, esta está repleta de descripciones acerca del carácter de Dios. Pero para que estas descripciones llegaran a estar en la Biblia, ¿qué es lo que tuvo que ocurrir antes? Bueno, pues antes tuvo que ocurrir algo en la vida de las personas que escribieron esas descripciones acerca de Dios. Es decir, esas personas tuvieron que tener una experiencia personal con Dios. De hecho, si observamos diferentes versículos en la Biblia, podremos observar que para los hebreos el nombre de una persona pues estaba basado en su carácter o naturaleza. De hecho, aquí hay una escritura de ejemplo en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20, que dice, y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Ese texto en rojo yo se lo agregué. Es el significado de Samuel. Si recuerdas, Ana era estéril, no había podido concebir y en algún momento va y le pide a Dios en oración que le conceda un hijo. Cuando ella queda embarazada,
le pone entonces a su hijo por nombre Samuel, donde Samuel lo que significa es escuchado, escuchada por Dios. Como verás, el nombre está basado en ese evento, en esa situación, cómo es que ella pudo concebir. Cuando nos referimos a Dios, entonces, los nombres o títulos de Dios están relacionados a ciertos acontecimientos donde ciertas personas tuvieron una experiencia con Dios. Conocer a Dios por nombre es una consecuencia de haber experimentado personalmente su presencia. Y como podrás ver a lo largo de varias escrituras, a lo largo de varios versículos, es que Dios no quiere que solamente leas acerca de Él. Dios quiere que lo conozcas por medio de experiencias personales. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tener una relación de amor cercana con cada uno de nosotros. Y lo podemos ver, cómo Dios toma la iniciativa de ir y buscarnos para tener esa relación de amor con nosotros que nos permita conocerlo. Dice ahí en Éxodo capítulo 3 versículo del 13 al 14. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Dios le estaba diciendo que Dios es eterno, que Él nunca cambia. Yo soy el que soy, le decía, y que Él era todo lo que Él necesitaba. Él era todo. Y se lo empezó a mostrar a lo largo de cada evento y cada experiencia que Moisés tuvo con Dios. Moisés no solamente podía decir que era el Todopoderoso, no, Moisés experimentó lo que es el poder de Dios, lo que es su amor, lo que es su compasión. A través de esa experiencia, Dios le pudo mostrar a Moisés quién era él. Y podemos ver otro ejemplo donde muestra un poco más detallado esa experiencia con Dios. En Génesis capítulo 22, versículo 7 al 14, dice, Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Fíjate cómo Dios, desde que llamó a Abraham, estuvo en un proceso de desarrollar su carácter. ¿Por qué? Porque Abraham sería el padre de una nación. Dios puso a prueba la fe y la obediencia de Abraham. Y obviamente, cuando Dios le dio esta instrucción de sacrificar a su hijo, Abraham tuvo una crisis de fe. No fue algo sencillo, seguramente para él. Sin embargo, podemos ver que Abraham tenía fe en que Dios era proveedor. Él en su mente, en su conocimiento, sabía que Dios proveería, que Dios era proveedor. Y a partir de esa fe
hizo los ajustes en su vida, así caminó a lo largo de su existencia en la tierra y en este momento también hizo los ajustes de acuerdo a esa fe y obedeció a Dios. Y cuando él obedeció a Dios, en ese momento Dios proveyó un carnero. Y en esta situación, Abraham pudo conocer íntimamente a Dios. Ya no era de que él conocía que Dios era proveedor, sino que estaba experimentando realmente en su propia vida que Dios era proveedor, que Él proveía en este caso lo que Él necesitaba. No sé si veas la diferencia. Y entonces cuando llegamos a las escrituras podemos ver varios, varias menciones de cómo se nombraba a Dios. Dios admirable, Isaías 9:6, o cabeza de la iglesia, como dice en Efesios 5, consejero, Dios celoso, Dios de toda consolación, el Dios que nos guía, fiel y verdadero, la luz de la vida, mi apoyo, maestro bueno, juez justo, Dios todopoderoso, fuego consumidor, Dios de mi salvación, mi libertador, nuestro Padre, nuestra vida, Padre de misericordia. Y puedes ver ahí todos esos nombres. Cuando Dios revelaba a una persona algo, cuando Dios tenía esa revelación, esa experiencia personal con alguien, entonces esa persona le daba ese nombre a partir de esa experiencia, lo describía de una manera nueva. ¿Cuántos de estos nombres has conocido tú por experiencia personal con Dios? Mi salvación, mi apoyo, Dios Todopoderoso. Y cuando podemos ver en la Biblia también esos casos donde Dios se reveló en alguna experiencia, cómo es que los hombres, cómo es que las mujeres se condujeron después. Génesis 8:20 podemos ver, por ejemplo, ahí a Noé, que dice que construyó un altar al Señor. Lo mismo podemos ver en Génesis 12:7 donde Abraham erigió un altar al Señor. Y así, era algo común que estos hombres, al tener esa experiencia con Dios, quisieran hacer un altar en honor a Dios. Y hoy no hacemos altares, pero ¿cómo es la situación en nuestro corazón? La realidad es que cuando conocemos a Dios por experiencia, nuestro corazón reconoce y está seguro de su amor. ¿Qué está hoy en nuestro corazón? ¿Qué estamos construyendo a raíz de la experiencia que cada uno de nosotros va teniendo con Dios? Fíjate algunas de las escrituras que podemos ver en la Biblia. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Salmo 96:2. Otra, nosotros no nos apartaremos de ti. Reavívanos e invocaremos tu nombre. Otra más, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Otra más, alabaré al Señor por su justicia, al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. Fíjate cómo reconocer el nombre de Dios significa reconocer a Dios por lo que Él es. Alabar su nombre es alabarlo a Él. Su nombre representa su presencia. ¿Alguna vez has orado, has alabado a Dios mediante sus nombres? El autor propone precisamente que podamos tomar un tiempo especial. Mañana puedes tomar ese tiempo donde puedas llegar con Dios, orarle a partir de todos esos nombres que tú conoces por medio de las experiencias que tú has tenido con Él. Fíjate, adorar a Dios es reconocerlo como digno de alabanza. Adorar a Dios por lo que Él es. Agradecerle por lo que Él hace. Buscarlo, confiar en Él, cantarle, expresarle esas palabras. No sé cómo te sientas tú,
en tu relación con Dios y cómo tú has experimentado esto. Quizás muchos de nosotros podemos decir, tú eres mi Dios de toda consolación, o tú eres la luz de mi vida, tú eres mi fortaleza en tiempos de angustia, tú eres mi paz, eres mi esperanza, eres mi libertador, eres mi salvación. Es increíble cuando podemos llegar delante de Dios y le podemos expresar todo eso que ha surgido a partir de esas experiencias que vamos teniendo con Él. Siempre que Dios revela su naturaleza, siempre tiene un propósito. No nos busca porque sí, siempre hay un propósito. Y fíjate, Dios nos creó para tener una relación de amor con Él. Cuando Dios tiene un encuentro con nosotros, siempre es una expresión de su amor, hermano. Vemos ahí en Juan capítulo 14, versículo 1 que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Como hemos visto, una forma de mostrar nuestro amor a Dios es obedeciendo sus mandamientos, sin que estos sean una carga. Cuando tenemos una relación de amor con Dios, vamos a poder experimentar la forma en que Dios trabaja en nuestra vida y a través de ella. Este versículo dice que al tener una relación íntima de amor con Dios, Él se va a manifestar a nosotros. Esto es que se va a revelar a nosotros. Por eso es tan importante esa relación de amor. Fíjate, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es su naturaleza? Dice en Juan capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Necesitamos tener en mente que todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo a su naturaleza, hermano. Dios no puede obrar de una forma contraria a su naturaleza. Por lo tanto, Dios siempre va a obrar en nuestra vida de acuerdo con su amor, que es perfecto. Y es lo que podemos ver en esta escritura. Fíjate, los mandamientos de Dios son una manifestación de su naturaleza de amor. No son simplemente porque sí, sino son una protección para nosotros. Inclusive si llegamos a pecar, si somos rebeldes, vamos a recibir una disciplina. Pero aún esa disciplina será basada en el amor de Dios, porque quiere lo mejor para nosotros, porque quiere protegernos a cada uno de nosotros, porque quiere que estemos a su lado. Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 al 13 dice, y ahora Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? Dice que para tu bien. Para tu bien, eso es lo que dice el Señor. Esa es la razón de sus mandamientos. Es una expresión de amor. ¿Por qué es tan importante esto? Cuando conocemos a Dios por experiencia, nuestro corazón reconocerá el amor de Dios y se sentirá seguro de Él. Cuando nosotros llegamos a estar seguros del amor de Dios, entonces vamos a confiar en Dios, en todo lo que Él nos enseña, en todo lo que nos mande. Y también en medio de las circunstancias. Confiar en Dios nos va a dar la fe para obedecerlo y esa obediencia no estará basada sino en amor. ¿Cómo interpretas las circunstancias dolorosas de tu vida, hermano? Esto es importante. Podemos vivir diferente tipo de experiencias.
¿Cómo te imaginas que alguien puede decir que el Señor es Dios de consolación si antes no pasó por una situación complicada en su vida? Tuvo que haber pasado por situaciones difíciles para hablar acerca de ello, o para que sea su salvación, o su escudo. Pero algo que tenemos que tener en claro, aún en medio de las circunstancias dolorosas de la vida, es que Dios nos ama. Cada uno de nosotros en algún momento seguramente vamos a pasar por situaciones dolorosas, por situaciones difíciles, pero Dios nunca expresará en nuestra vida algo que no sea una expresión de su amor perfecto. Jamás. ¿Qué hacemos? A veces, cuando vienen las circunstancias dolorosas, pues podemos llegar a interpretar estas situaciones como que Dios ha dejado de amarnos, pero la realidad es que su amor por nosotros no cambia, hermano. A veces, en su divina voluntad y en su infinita sabiduría, Dios escoge no curar o no proteger a alguien. Dios ve las consecuencias eternas de todo lo que ocurre y de todo lo que ocurrirá. Nosotros no. Y eso a veces es algo que nos causa dificultad en nuestra mente cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, penosas o dolorosas. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer frente a esas circunstancias difíciles? Algo que tenemos que tener en mente es que Dios es amor y que su voluntad siempre, siempre es perfecta. Necesitamos confiar en que el amor de Dios no cambia. Su amor por nosotros no cambia. Necesitamos confiar en que Dios nos va a acompañar durante toda la situación dolorosa, independientemente del resultado final. Es de vital importancia que siempre tengamos en cuenta la naturaleza amorosa de Dios. Siempre visualizar las circunstancias en el contexto de la cruz, que es donde Dios demostró su gran amor por nosotros. Y creer en el amor de Dios, pues nos llevará a aceptar su voluntad. Y hermano, todas esas cosas, todo esto que menciono ahorita no es sencillo. Cuando estamos ante una situación difícil, ante un problema, ante una situación complicada, ante una pérdida, no es sencillo, no es sencillo para nada. Y cada uno de nosotros que ha enfrentado situaciones difíciles podrá recordarlo así. Sin embargo, lo que puede hacer la diferencia en nuestro corazón y en nuestra relación con Dios es entender eso, precisamente aferrarnos al amor que Dios tiene por nosotros. Tener la certeza, y es algo cierto, hermano, es algo verdadero, que Dios nos ama. Dios nos ama, nos tiene aquí. Estamos aquí delante de su presencia. Y eso puede darnos muchas fuerzas para seguir adelante. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de este tema, pero un último punto que quiero comentarte en este sentido es, necesitamos, cuando lleguen estas circunstancias complicadas, ir a Dios en oración y pedirle que nos ayude a ver la situación desde su perspectiva. Es algo que sí puede pasar por nuestra mente. Dios, ayúdame, no lo entiendo, ayúdame a ver esta situación desde tu perspectiva y qué puedo hacer. Para terminar, la pregunta clave es si conocemos acerca de Dios o conocemos a Dios, lo cual es muy diferente. Conocer acerca de Dios nos va a dejar insatisfechos. Conocer acerca de Dios nos lleva a no tener idea de cuál es su voluntad. Conocer acerca de Dios sin conocerlo a Él provoca que podamos sentirnos que no hay un propósito divino en nuestra vida. Pero conforme tengamos más experiencias con Dios, lo conoceremos cada vez más profundamente. Conforme lo conozcamos más profundamente, más lo amaremos, más percibiremos su amor.
más desearemos alabarlo y exaltarlo y estar con Él. Nos sentiremos amados, satisfechos y sabremos que hay un propósito divino en nuestra vida, hermano. Y este es el propósito de este taller, precisamente que nosotros podamos experimentar a Dios, que podamos buscarlo, que podamos acudir a Él, que podamos tener esa relación de amor con Él para que cuando llegue las circunstancias, lleguen las situaciones fáciles o difíciles, podamos ver qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que Dios nos está llamando, siempre desde la visión que Él nos ama. Y la escritura a memorizar a partir de lo que acabamos de ver hoy es esta. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Para que, hermano, puedas memorizarte esta escritura, puedas tenerla ahí en tu corazón junto con las demás escrituras que estaremos viendo en este taller para memorizar. Y lo que estamos haciendo a partir de las sesiones que tenemos entre semana es poder tomar tiempos en grupos pequeños, en charlas o familias, para repasar, por una parte, esta clase y repasar la escritura de memoria, pero también específicamente en este tiempo, o como consecuencia de esto que acabamos de ver, que puedas tomar un tiempo especial con Dios donde puedas exaltar a Dios por su nombre, puedas exaltarlo y decirle, Dios eterno, mi salvación, mi protección, príncipe de paz, lo que sea que tú quieras decirle a Dios, exaltándolo, exaltando su nombre y exaltando su amor y sus maravillas. Que puedas tener un tiempo especial así esta semana y sin duda es otra forma más de que podemos nosotros llegar en nuestro tiempo con Dios y alabarlo y seguir profundizando en nuestra experiencia con Él. Y pues eso es todo por hoy. Esta primera parte, conociendo a Dios dentro del tema la invitación de Dios.